Pasamos al mensaje de la palabra. Vamos a estar mirando en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos a mirar con la ayuda del Señor el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Miramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dice, vuestros ancianos soñarán sueño, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Amén. A la palabra del Señor. Gloria a Dios. El Señor hablando a través del profeta Joel, haciendo una promesa que después de muchos años tomaría cumplimiento. Allí al principio del caminar de la iglesia primitiva, podemos ver el cumplimiento de aquella promesa. Pero, gloria a Dios, vamos a mirar un poquito porque dice, y después de esto. Era como que había mencionado algo, Dios a través del profeta había señalado algo. ¿Qué es lo que Dios había señalado a través del profeta? ¿Qué es lo que Dios había hablado a través del profeta? ¿O qué es lo que el pueblo de Dios tenía que hacer primero? ¿Por qué motivo la palabra dice, y después de esto? El libro del profeta Joel, en el capítulo 1, versículo 1, como podemos ver en varios otros libros, que da a conocer el año en que desarrollaba su ministerio o en el reinado del rey este o del rey el otro. Bueno, en el libro del profeta Joel no encontramos el día del reinado, el año del reinado. No da detalle de dónde era, solamente da a conocer su nombre y el nombre de su padre. Como dije recién, no se sabe durante el reinado de quién o qué fecha desarrollaba su ministerio, como podemos encontrar, por ejemplo, en Jeremías capítulo 1, versículo 1, donde Jeremías da a conocer que vino palabra de Dios justamente en el reinado de un rey. Gloria a Dios, pero el profeta Joel no da a conocer esas cosas. Se cree que es probable que el profeta Joel haya desarrollado su ministerio en el tiempo del rey Joás, aquel niño, aquel rey que reinó a los 7 años. Algunos también creen que desarrolló su ministerio poco antes del profeta Jeremías. Pero como dije recién, gloria a Dios, no se sabe con esa exactitud qué año desarrolló su ministerio. Pero lo que sí el Señor da a conocer con mucha claridad es lo que, gloria a Dios, el pueblo estaba pasando. El libro del profeta Joel se divide en dos partes, o el Señor habla en dos planos. El mensaje presente respecto a la plaga de la langosta, que vamos a ir mirando paso por paso, y también la otra parte del mensaje sería un mensaje futuro de los días de Jehová, que ya entraríamos a la escatología, pero no vamos a entrar a ese tema, sino que vamos a entrar en el primer punto donde el Señor habla
gloria a Dios, el mal momento que pasaba el pueblo de Dios por la plaga de la langosta, que también podemos aplicar a nuestra vida, podemos aplicar a la iglesia cuando hay desobediencia, cuando hay pecado. Por eso dice en el capítulo 1, versículo 4, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. El profeta Joel detalla que la plaga había atacado, que esa plaga, hermano, había asolado la nación de Israel, había asolado totalmente las ciudades. Dice que, si nosotros seguimos leyendo, dice que no había quedado hierba verde en el pueblo de Dios. Pero me llamaba la atención este versículo 4, donde dice: la oruga comió, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. En sí no está hablando de 4 insectos diferentes, sino que justamente está hablando solamente de un insecto, pero sí que se desarrollaba en 4 fases, como quien dice, ¿no? Bueno, yo lo estuve anotando por acá, gloria a Dios, porque no sé mucho del tema de los insectos, pero la fase 1 sería la oruga, o como mayormente se lo conoce, la larva, la langosta mayor o vieja, como se pueda decir, pone su huevo, y de aquel huevo sale la oruga o la larva, algo pequeño, ¿no? Y así va desarrollándose el saltón o ninfa, como se lo conoce. Sería como que las alas se va desarrollando, y así el revoltón es como que las alas ya están desarrolladas, y después llega a la fase 4, que sería la langosta, el insecto adulto. Hermano, pero ¿qué no quiere hablar el Señor a través de esta palabra? Si nosotros nos ponemos a pensar, este insecto en pleno desarrollo, dice que empezó a dañar la sementera, empezó a dañar la hierba verde que había allí en los campos, que había en la nación de Israel. Hermano, lo que es la langosta, el saltón, el revoltón, eso nos habla del pecado, que si la persona no presta atención, cuando el pecado empieza a entrar en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, ese pecado le lleva a dañarlo, ese pecado le lleva a la destrucción. Muchas veces nosotros podemos decir: pero es algo pequeño, yo no estoy haciendo lo que el otro hace, lo que el otro hace no tiene semejanza a lo que yo estoy haciendo. Y hasta muchas veces como que comparamos, ¿no? O ponemos en una balanza la clase de pecado. Hermano, pero delante de la presencia del Señor no hay pecado chico, no hay pecado grande. Delante de la presencia del Señor es pecado, y el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Como habla el apóstol Santiago, gloria a Dios, que si somos tentados, no somos tentados ni de parte de Dios ni de parte del mal, sino que cada uno es tentado conforme a su concupiscencia, conforme a su deseo. Y si la persona le da el gusto a ese deseo que hay en el corazón, dice que da a luz el pecado, y el pecado nos lleva a la muerte eterna. Así que delante de la presencia del Señor, hermano, no hay clasificación de pecado, no hay pecado chico, no hay pecado grande. Delante de la presencia del Señor, un pecado de adulterio es así como un pensamiento malo que nosotros podemos tener. Y eso, hermanos, si no hay un arrepentimiento, gloria a Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Así que, como dije recién, lo que es la larva, la oruga, es muy pequeño, muy diminuto. Y como dije recién, puede haber cosas pequeñas, tan chiquitas en nuestras vidas, que muchas veces no le damos importancia, que muchas veces pasamos por alto,
que muchas veces no nos preocupamos, que muchas veces solamente estamos mirando el pecado del hermano, el error del hermano, y empezamos a decir, pero lo que yo hago no tiene comparación con lo que aquel hace. Y muchas veces, hermano, no miramos, no examinamos nuestra vida espiritual, sino que solamente empezamos a mirar y a examinar la vida del hermano. Pero si nosotros, hermanos, no prestamos atención a lo que está trabajando dentro de nuestro corazón, tarde o temprano eso chiquito va a ir creciendo dentro de nuestro corazón y nos va a terminar matando. Por eso vamos a mirar ejemplo. Uno de los ejemplos es Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Cuando Dios le habla a Samuel, cuando Dios le habla al rey Saúl, Dios le habla al rey Saúl y le da una ordenanza. Le dice allí en el capítulo 15, versículo 3, dice: ve, hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún lo de pecho, vaca, oveja, camello y asno. Esa es la orden que Dios le da al rey Saúl. Saúl, ve a Amalec y mata todo, no deje vivo a nadie. Mata al rey, mata a los hombres, mata a los niños, mata a lo que son de pecho, mata a los animales, mata a todo aquel que se meta delante de tu camino, como quien dice, ¿no? Hermano, y Amalec representa al viejo hombre, representa a la carne, representa a la vida que la persona lleva, hermano, gloria a Dios, en desobediencia, a la vida que la persona lleva, hermano, gloria a Dios, viviendo fríamente. Y nosotros, hermano, tenemos que matar el viejo hombre. Y como dije recién, aunque muchas veces el viejo hombre esté crecido, con más razón tenemos que matarlo. Aunque muchas veces el viejo hombre sea un niño, tenemos que matarlo. Aunque muchas veces el viejo hombre esté allí como un niño de pecho, indefenso, hermano, que no tiene nada que dañarnos, como quien dice, pero es ahí donde tenemos que matarlo, porque ese niño puede crecer y un día puede terminar con nuestra vida. Esa mentira, ese mal pensamiento, hermano, esa crítica, esa murmuración que muchas veces nosotros no le prestamos atención, que muchas veces nosotros le restamos importancia, eso puede ir creciendo, puede ir comiendo nuestro corazón, nuestra vida espiritual, y de a poquito, hermano, gloria a Dios, nos lleva a la frialdad, de a poquito nos lleva, hermano, gloria a Dios, a dejarnos totalmente seco, totalmente muerto delante de la presencia del Señor. Y la orden del Señor al rey Saúl era de que mate todo, de que mate a los niños, de que mate lo que estaban allí en el pecho, los bebés. Esa era la orden directa de Dios al rey Saúl. Y el rey Saúl fue desobediente. El rey Saúl dejó vivo al rey de Amalec. El rey Saúl dejó vivo, gloria a Dios, tal vez a los niños, tal vez a los que eran de pecho. Lo vio indefenso. Y el rey Saúl dejó vivo, hermano, a unas personas allí de Amalec. Pero miremos el libro del profeta Samuel, segundo libro del profeta Samuel. ¿Por mano de quién muere el rey Saúl? Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 13, miramos la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 13, dice así: y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Según lo que nos relata en este capítulo, dice que un joven hermano se acercó al rey David
y dio noticia de que Saúl y su hijo Jonathan había muerto. Y el rey David le dice: ¿y cómo tú sabes que el rey Saúl y su hijo Jonathan está muerto? Y este joven amalecita le dice: yo mismo fui que lo maté al rey Saúl. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que aquel niño, aquel bebé que tal vez era indefenso en un principio, fue creciendo y lo terminó matando al rey Saúl. Así que si nosotros dejamos que ese viejo hombre que tal vez es indefenso, que tal vez es chiquito, que muchas veces a los errores no le prestamos atención, le restamos importancia, hermano, ese pecado, gloria a Dios, va a ir creciendo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, y va a terminar con nuestra vida espiritual, nos va a terminar matando. Por eso, gloria a Dios, nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar con los ojos abiertos, que nada, gloria a Dios, pueda crecer en nuestro corazón. Tenemos que matar lo más mínimo, tenemos que matar lo mediano, tenemos que matar lo grande, gloria a Dios, porque si dejamos, hermano, que eso esté en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón, eso va a ir creciendo y nos va a terminar matando. Eso es lo que pasaba, o eso es lo que pasó en el libro del profeta Joel. Aquella larva, aquel insecto que era pequeño, que era indefenso, que nadie le prestaba atención, empezó a comer el corazón de la planta. Y aquella larva empezó a crecer, le empezó a salir alas, empezó a madurar y seguía creciendo. Sus alas se desarrollaron y seguía creciendo y se terminó convirtiendo en una langosta. Gloria a Dios, que es una ruina para lo sembrado, que es una ruina, hermano, gloria a Dios, para la vegetación. No le dieron importancia. Gloria a Dios, y así terminó con una nación entera, que era la nación de Israel. Por eso, si nosotros, hermanos, restamos importancia a las cosas muy pequeñas que pueda estar trabajando dentro de nuestro corazón, eso va a ir creciendo y va a terminar con nuestra vida espiritual. Pero que el Señor nos ayude. Miramos otro ejemplo en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15 dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en ciernes. Así que este versículo nos dice: cazadme las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Hermano, la viña es símbolo a la iglesia. La viña es símbolo a la persona. La viña es símbolo a usted. Gloria a Dios. Y aquellas zorras pequeñas, muchas veces, gloria a Dios, es el pecado. Muchas veces la murmuración, muchas veces son los chismes, muchas veces son los malos pensamientos, muchas veces son las críticas, muchas veces son la blasfemia, muchas veces, hermano, gloria a Dios, son las palabras corrompidas que puedan salir de nuestra boca. Y tal vez nosotros decimos: no, pero yo no cometí ningún pecado de adulterio. No, pero yo no cometí ni un pecado de fornicación. Tengo sí mis errores, pero... Y podemos decir y podemos hablar de esa manera. Pero acá la Biblia nos enseña que encerremos, que cacemos las zorras pequeñas. Gloria a Dios. Aquellas zorras, hermano, que pueden terminar con la viña. Aquellas zorras que pueden terminar con la vida espiritual del hombre. Por eso nosotros debemos ser sabios, hermano, y debemos estar vigilando constantemente nuestro corazón, nuestra vida espiritual. De encerrar, de matar lo más pequeño, porque eso puede crecer y puede terminar con nuestra vida. Así que, gloria a Dios, eso era
hermanos, aquel insecto que fue desarrollándose, fue pasando fase 1, fase 2, fase 3, nadie le daba importancia. Y si seguimos leyendo, gloria a Dios, del capítulo 1 de Joel, podemos mirar, hermano, que trajo una devastación, que trajo una ruina, que trajo, hermano, una pobreza en el pueblo de Dios. En el versículo 5, el profeta Joel habla a los ebrios. Dice: despertad borrachos y llorad, gemid todo lo que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitada de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muela de león. Dice: gloria a Dios, asoló mi vid y descortezó mi higuera. De todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos habla en la carta de los Efesios. Dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, gloria a Dios, tenemos que despertar. Tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos, tenemos que estar allí vigilando cómo está nuestro corazón. Gloria a Dios. No sé si usted recuerda aquella parábola que el Señor hacía sobre el trigo y sobre la cizaña, y dice que, gloria a Dios, los sembradores habían dormido y entró el enemigo, entró Satanás y empezó a sembrar cizaña. Eso pasa muchas veces cuando empezamos a dormir espiritualmente. Entra el enemigo y empieza a sembrar otra cosa. Entra el enemigo y empieza a destruir la vida, empieza a destruir nuestra vida espiritual, empieza a destruir, gloria a Dios, esa comunión que tenemos con el Señor, empieza a destruir, gloria a Dios, la oración, el ayuno, hermano, empieza a destruir esa gracia que muchas veces tenemos. Por eso, gloria a Dios, el profeta Joel hace un llamamiento y dice: despertad borracho, gloria a Dios, despiértense. Y como dije recién, el libro del profeta Joel habla en dos partes. Actualmente estaba hablando de aquella devastación y también estaba hablando, hermano, de lo que iba a venir o de lo que va a venir. Gloria a Dios, escatológicamente con el pueblo de Israel. Pero vamos a seguir mirando, vamos a seguir avanzando. En el versículo 8 dice así: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Fíjese, hermano, la destrucción que trajo la langosta, la destrucción que trajo aquel insecto. Dice que, gloria a Dios, se había perdido el mosto, se había perdido el aceite. Los campos quedaron asolados. Y dice que los sacerdotes estaban de luto, estaban vestidos de duelo. Los sacerdotes, hermano, en otras palabras, no tenían que ofrendar. Los sacerdotes no tenían que traer delante de la presencia del Señor, porque la producción, hermano, estaba totalmente devastada. Y eso pasa cuando el pecado empieza a entrar en el corazón del hombre. Eso pasa cuando el pecado empieza a entrar en el corazón de la mujer. Muchas veces no sabe qué presentar, no sabe qué traer delante de la presencia del Señor. Muchas veces dice: pero no siento la presencia del Señor, porque empezó
empezó a menguar el aceite, empezó a menguar el vino, empezó a menguar el trigo, hermano, gloria a Dios. Y ese corazón está devastado, ese corazón está seco, no quiere congregar, no quiere orar, no quiere presentarse delante de la presencia del Señor. Muchas veces no tiene palabra. ¿Por qué? Porque empezó a menguar, gloria a Dios, hermano, el trigo, el aceite, que es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Dice que en aquel entonces, hermano, los sacerdotes no tenían que ofrendar, no tenían que traer delante de la presencia de Dios, porque había una asolación, había una devastación en la tierra. Y como dije recién, todo eso es motivo de la langosta, todo eso es motivo del pecado. Muchas veces no sabemos qué presentar, no sabemos qué traer, no sabemos, porque empieza a estar seco nuestro corazón delante de la presencia del Señor. El salmista, el rey David, cuando había pecado, él dijo: mi verdor se volvió en sequedad de verano. Se empezó a secar aquello verde, aquella gracia, aquella presencia, aquella comunión que tenía con Dios. Gloria a Dios, aquella comunión que tenía con Dios a través de sus salmos. Ya no la estaba teniendo, se empezó a secar, empezó a alejarse. Y él mismo escribe en el Salmo 56, dice que vio que la paloma estaba alejada, estaba distante, allí en un paraje muy lejano. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Por eso dice que, gloria a Dios, el pueblo, los sacerdotes, no podían traer aceite, no podían traer el grano, el trigo. No podían traer esas cosas, porque no había producción, hermano. La tierra estaba devastada. Y para confirmar lo que estoy diciendo, vamos a leer en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 6. Libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 5, perdón. Dice así: y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandados a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Todo lo que menciona en este versículo, lo que era el trigo, lo que era el aceite, lo que era el mosto, todo eso, gloria a Dios, tenían que traer para los levitas, para los porteros, para los cantores, para que ellos sigan ministrando, para que ellos sigan, gloria a Dios, hermano, desarrollando su labor, su trabajo espiritualmente. O sea, imagínense que empezó a faltar todas estas cosas. Los levitas, los cantores, los porteros, los sacerdotes estaban allí, hermano, con las manos vacías. Estaban allí con su corazón enlutado. Y eso era motivo del pecado. Que Dios nos guarde. Porque muchas veces aquellos que están ministrando, aquellos que están al frente, pueden estar con las manos vacías. Pueden estar, gloria a Dios, con su corazón vacío. Porque se descuidaron. Porque no prestaron atención a aquello, gloria a Dios, que en un principio fue pequeño, pero con el tiempo fue creciendo y lo terminó matando. Lo terminó secando, lo terminó, hermano, gloria a Dios, destruyendo. Dice que ellos no tenían, no sabía qué presentar delante de la presencia del Señor.
Versículo 11 y 12 habla a los labradores de la tierra y el Señor le dice así: la vida está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por la cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. La vid se secó, pereció la higuera, gloria a Dios, el granado también, la palmera, el manzano, todas esas plantas dejó de dar sus frutos. Los frutos empezaron a morirse. Los frutos, hermano, gloria a Dios, empezaron a escasear, porque aquellos árboles empezaron a morir también. Y muchas veces, gloria a Dios, por dejar aquella larva, aquel pecado que parece que es pequeño, eso empieza a matar los frutos del Espíritu Santo. Los frutos empiezan a desaparecer. Gloria a Dios, los frutos, hermanos, no se ven en nuestra vida. Es porque algo está trabajando. Libro de Isaías, capítulo 5, el Señor habla de la vid, que dice que la había cercado, le había dado agua, había puesto una torre, la había llenado de favores, de bienes, de misericordia, de bendición. Había hecho cuantas cosas por su viña. Pero dice en los versículos siguientes que esperaban que dé buenos frutos, pero aquella viña dio frutos silvestres, frutos agrios. Y el Señor decía: ¿qué más yo puedo dar a mi viña? ¿Qué más puedo hacer por mi viña? Si hice de todo, le llené de favores, le llené de misericordia, le llené de bendiciones. Y esperaba que dé buenos frutos, pero a la final empezó a dar frutos silvestres. A la final empezó a hacer lo malo, empezó a alejarse de mi presencia, empezó a pecar. Esto voy a hacer con mi viña. Voy a cerrar los cielos. No mandaré que las nubes derramen agua sobre ella y se va a empezar a secar. Hermano, que el Señor nos ayude. Y dice que la viña empezó a secarse. Gloria a Dios, el manzano, todos los frutos, hermano, empezaron a escasear. Versículos 13 y 14. Dios hace un llamamiento a los sacerdotes, a los que estaban al frente, que estaban allí llorando, que estaban allí lamentándose, mirando la desolación, mirando, hermano, gloria a Dios, la sequía que había en la nación de Israel. Y le dice: ceñíos y lamentad, sacerdote, gemid, ministro del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamen ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Hermano, tiene que haber una reacción. Tiene que haber, gloria a Dios, un clip en nosotros. Cuando nosotros empezamos a ver, cuando nosotros empezamos a mirar que nuestra vida se empieza a secar, que los frutos empiezan a escasear, que el aceite empieza a menguar, que ya no hay gozo, no hay alegría. Tenemos que reaccionar cuando empezamos a sentir una indiferencia. Tenemos que reaccionar cuando miramos nuestras manos y nuestras manos están vacías y decimos: pero no sé qué traer delante de la presencia del Señor. No sé qué hablar, no sé qué cantar. No sé con qué presentarme. No tengo nada, no entiendo nada. Tenemos que reaccionar.
Y es allí donde tenemos que buscar la misericordia de nuestro Dios. Tenemos que presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios y empezar a gemir y empezar a buscar la presencia del Dios del cielo nuevamente, porque la libación y la ofrenda, hermano, nos fue quitada por motivo del pecado, por motivo de las cosas que fueron entrando dentro de nuestro corazón y nosotros le restamos importancia. Cuando vemos que nuestra familia empieza a escasear la adoración, cuando vemos que nuestros niños empiezan a escasear la adoración, cuando vemos que nuestros jóvenes empiezan a escasear la adoración, cuando vemos que los ancianos, hermano, empieza a escasear la adoración, es ahí donde tenemos que reaccionar y tenemos que decir: vamos a la casa de Dios a buscar la misericordia de Jehová. Por eso dice en el versículo 14: proclamen ayuno, convoquen asamblea, llamen a reunión. Que el cabeza del ministerio, la cabeza de la familia pueda reaccionar y diga: no, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a pedir misericordia. Congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová. Y alguno puede decir: pero pastor, yo oro de mi casa. Pero pastor, yo en mi casa leo la Biblia. Pero pastor, aunque yo no vaya a la iglesia, yo en mi casa estoy en comunión con el Señor. Acá la Biblia dice que tenemos que buscar en la casa de Jehová, en la casa de Dios. Hay cientos de versículos donde Dios incita de que el hombre tiene que congregar. El Salmo 83 decía el salmista: mi alma anhela y desea ardientemente los atrios de Jehová, mi carne, mi corazón cantan al Dios vivo. En el Salmo 27 el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. El Señor Jesucristo decía: mi casa, casa de oración será llamada. Gloria a Dios. Por eso en esta noche, si usted siente que está con las manos vacías, si usted siente que el aceite empezó a escasear, si usted siente que no tiene que traer delante de la presencia del Señor, es porque la langosta le está comiendo, la langosta le está matando, es porque el pecado, hermano, está entrando dentro de su corazón y sin darse cuenta le está matando. Pero en esta noche puede venir a la presencia del Señor y puede empezar a gemir, puede empezar a clamar, puede empezar a pedir misericordia al Señor. Y puede, gloria a Dios, buscar la presencia del Señor. Dice que el Señor a través del profeta Joel hacía un llamamiento para los sacerdotes para que se empiecen a congregar, empiecen a buscar la misericordia de Dios. Hermano, y lo que más me conmueve es el versículo 17. Dice el versículo 17: el granero se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que los graneros fueron asolados, los graneros empezaron a cerrarse porque los graneros estaban de balde, porque, hermano, no había que meter dentro de los graneros. Por ese motivo el lugar donde se almacenaban los granos estaba de balde. El lugar donde se almacenaban los granos empezaron a cerrar las puertas. Los alfolíes, dice, fueron destruidos. Y eso es lo que muchas veces puede pasar. Las iglesias empiezan a cerrar sus puertas. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual, gloria a Dios, hermano, empieza a apoderarse. Las iglesias, los graneros, empiezan a cerrarse.
Y hasta muchas veces nosotros quedamos sorprendidos y decimos, pero se cerró aquella iglesia, se cerró aquella iglesia. Pero si había tanta gente, si congregaban muchos hermanos. Eso es porque el pecado empezó a devastar su vida espiritual. Eso porque el pecado empezó a dañar sin darse cuenta. Eso porque empezó a entrar la frialdad, la indiferencia, aún en los sacerdotes, aún en los que están al frente. Es una tristeza, hermanos. Que el Señor nos ayude. El jueves pasado hablaba, cuando Dios le hablaba al apóstol Juan y le decía a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, que ha dejado tu primer amor, por cuanto arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras, y si no te arrepintiere, vendré a ti, quitaré el candelero del medio de ti. Y literalmente, hermano, la iglesia que se encontraba en Éfeso desapareció. Literalmente la iglesia que se encontraba en Éfeso cerró las puertas. Que Dios nos ayude. Dice que los graneros fueron asolados, los alfolíes fueron destruidos porque se secó el trigo. También esto podemos entender la forma literal, cómo está su granero. Su granero está seco, está lleno de ese alimento. Cuando se acerca una persona, usted tiene el granero lleno. Cuando se acerca al vecino a hablarle, usted tiene el granero lleno y puede dar de ese trigo, puede alimentarlo, puede darle del maná del cielo. O el granero está vacío, no sabe qué darle, no sabe qué hablarle. Que Dios nos ayude. El capítulo 2 habla ya claramente, gloria a Dios, del día del Señor, que las trompetas se tocarían en Sión y que iban a dar alarma allí en el Monte Santo, en Jerusalén, allí donde sería escenario del anticristo. Pero allí Dios vendría, el Señor Jesucristo, junto con los santos, junto con su ejército, y se desataría aquella, gloria a Dios, batalla del Armagedón, donde el Señor saldría triunfante. Esa sería la parte escatológica, gloria a Dios, que nos habla el libro del profeta Joel. Pero allí en el capítulo 2, versículo 17, capítulo 2, versículo 12, hace el segundo llamamiento el Señor a través del profeta Joel. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Seguían estando en esa devastación, seguían estando totalmente seco, totalmente vacío. No había aceite, no había grano, no había nada de esas cosas. Por eso Dios habla y dice: así ha dicho Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Hermano, que no haya una apariencia de que estamos convertidos. La palabra convertido, hermanos, quiere decir que la persona da media vuelta y empieza a caminar en el sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona caminaba en desobediencia, caminaba en pecado, caminaba alejado de Dios, dándole la espalda, en pecados, en errores, en cuantas otras cosas. Pero cuando escucha la palabra de Jehová, esa persona da media vuelta y empieza a caminar en el sentido contrario y empieza a entrar en comunión con Dios, empieza a entrar en santidad con Dios.
empieza, gloria a Dios, a estar, hermano, en intimidad con Dios y empieza a dejar todas las cosas que antes hacía. Algo que me llama la atención también, versículo 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El rasgar la vestidura era símbolo en aquel entonces de dolor. ¿Usted se acuerda cuando le llega la noticia a Job de que habían muerto sus hijos? Dice que él se entristeció, rasgó su vestido, se sentó en cilicio. Pero acá el Señor quería algo, un cambio adentro del corazón del hombre. El Señor le decía: yo no quiero que muestren tristeza por fuera. Yo no quiero que su rostro esté triste, pero su corazón siga de la misma manera. Yo no quiero que demuestren esa falsa conversión, ese falso arrepentimiento. Pero su corazón sigue inclinado al pecado, sigue inclinado a las cosas que son desagradables. No, yo quiero que ustedes partan su corazón. Yo quiero que ustedes realmente se duelan allá en lo más íntimo, en lo más, gloria a Dios, en su corazón. El libro del profeta Jeremías dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. La circuncisión empieza allí en Abraham, donde se circuncidaba la parte íntima del niño a los 8 días. Era una marca que se notaba, una marca que se veía, una marca en la carne. Pero el Señor profundiza el mensaje en Jeremías y dice: no quiero la marca allá afuera. Porque ustedes se circuncidan y dicen: bueno, ya tenemos un pacto con Dios. No, yo quiero que se circunciden el corazón. Yo quiero que saquen el prepucio de vuestro corazón. Yo quiero que saquen el pecado que hay en su corazón. No quiero una apariencia por fuera. Yo quiero una transformación, un cambio, una conversión allí en su corazón. Por eso Dios profundiza el mensaje aquí en el libro del profeta Joel, cuando dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová, porque Él es misericordioso, hermanos. Porque si usted se arrepiente, si usted se vuelve al Señor, si usted le dice: Señor, mi granero está vacío, mi granero, Señor, está asolado. Si usted dice: Señor, el aceite empezó a menguar, la presencia del Espíritu Santo ya no está. Si usted dice: Señor, yo siento que el pecado me está matando. Yo siento que la langosta, Señor, está comiendo mi vida espiritual. Yo siento que las zorras, Señor, están dañando mi vida. Pero en esta noche yo quiero, Señor, matar. Yo quiero terminar con Amalek, quiero terminar con el viejo hombre. El Señor le va a perdonar, el Señor le va a restaurar, el Señor le va a dar la fuerza que usted necesita para poder salir victorioso. Pero tiene que arrepentirse a tiempo. Porque dice en el versículo 14: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Qué pasa si nosotros dejamos pasar el tiempo? Hermano, y como dije recién, esto está hablando en dos planos. El plano presente, donde la langosta había asolado la nación de Israel. Y también ese plano escatológico, donde el Señor, gloria a Dios, va a descender allí en el monte de Sión. Se desata la guerra, la batalla de Armagedón.
Pero antes que ocurra aquel gran día de Jehová, Dios llama al arrepentimiento. Dios llama al hombre a que vuelva a estar en comunión con Él. Por eso antes, gloria a Dios, que acontezcan todas estas cosas, el hombre debe estar en comunión con Él. El hombre debe arreglar la cuenta. Que si usted y yo arreglamos nuestra vida espiritual delante de la presencia del Señor, el Señor puede bendecir su vida. Y puede darle nuevamente esa ofrenda, esa libación, esa bendición, ese aceite. Pero si dejamos pasar el tiempo, hermanos, y ese gran día del Señor llega y nos toma por sorpresa, no va a haber bendición, sino un triste y lamento crujir de dientes. Que Dios nos ayude. Por eso nuevamente el Señor dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Empiecen a convocar ayuno, empiecen a buscar a Jehová, empiecen a buscar la misericordia de Dios. Porque muchas veces creemos que solamente el ayuno es para, gloria a Dios, llenarnos, que muchas veces el ayuno es para... No, hermano, nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor. El libro de Jonás dice que cuando Jonás da ese mensaje a Nínive, y los ninivitas eran tremendos, dice que mataban a los profetas y ponían en la entrada de la ciudad sus cráneos. Dice que los ninivitas, hermano, abrían el vientre de la mujer y sacaban los bebés así de esa manera. Era algo perverso. Dice que era una ciudad de mentira, una ciudad de rapiña, una ciudad de brujería, de hechicería. Era algo tremendo lo que hacía Nínive. Pero cuando escucha el pregón del profeta Jonás, dice que, gloria a Dios, el rey y toda la ciudad entró en ayuno buscando la misericordia de Jehová. Por eso que el Señor nos ayude. Debemos buscar la misericordia de Dios. Hermano, yo pienso que cuando Dios habla y empieza a mostrar la condición del hombre y el hombre que se arrepiente de todo su corazón, yo pienso que ni hambre tiene, solamente está allí en la presencia del Señor buscando misericordia, pidiendo misericordia, pidiendo, gloria a Dios, una oportunidad. Convoquen asamblea. Reunid al pueblo, santificad las reuniones. Santificad las reuniones. Y este término, santificar las reuniones, no se trata, hermano, de que cuando yo abro la reunión digo: Señor, santifica, bendice esta reunión. No se trata de eso. Cuando dice santificar las reuniones, está queriendo decir que nosotros hagamos una reunión apartada, una reunión separada a las reuniones que hace el mundo. Las reuniones que hace el mundo, se mueve el pecado, se mueve la inmoralidad, se mueve la mentira, se mueve la infidelidad, se mueve cuantas cosas. Pero cuando hacemos una reunión a Dios, tenemos que apartar, tenemos que separar. Tenemos que hacer una reunión santa, sin pecado. El pecado ha entrado dentro de las iglesias, de los templos. Hoy en día las iglesias se han vuelto en boliche, en baile parece, porque aún dentro de las iglesias bailan. Aún dentro de las iglesias hay ropas indecorosas y se mueven al son de músicas de este mundo. Dentro de las iglesias, hermanos, se ha vuelto hasta una sala de juego.
juegan dentro de las iglesias. Y cuando el Señor dijo, mi casa va a ser casa de oración, que Dios nos ayude. Por eso, santificar las reuniones, que se haga una reunión apartada, una reunión diferente. Una reunión donde solamente se busque el rostro y la misericordia de Jehová. Juntar a los ancianos, congregar a los niños. No, hermano, pero yo le dejo a mi hijo allá en la casa porque viene en la iglesia y se porta mal y corre y hace esto y hace lo otro. Por eso lo dejo allá en la casa para que no moleste. No, hermano, tráigale al niño. El libro de Proverbios dice que nosotros tenemos que instruir al niño en el camino de Dios. El Señor Jesucristo con 12 años estaba en la sinagoga. Samuel se crió allá en el templo con el sacerdote Elí. Por eso usted traiga a los niños, ore al Señor para que el Señor tome el control de su niño. Y a los que maman, no, pero hermano, él no entiende nada, por eso lo dejo. No, tráigalo al que mama. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Muchas veces los jóvenes, que muchas veces estamos distraídos, que muchas veces estamos pensando en otra cosa. No es tiempo de pensar en otra cosa, es tiempo de buscar la misericordia de Jehová. Es tiempo de buscar el rostro del Señor. Es tiempo de que el Señor, hermano, empiece a restaurar todo lo que el pecado ha dañado, todo lo que el pecado ha destruido. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y que digan: Jehová, perdona a tu pueblo. Para ir abreviando, en el capítulo 2 del versículo 18, el profeta Joel tenía fe. El profeta Joel tenía fe en este Dios de misericordia. Y él decía: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdonará Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. La fe del profeta Joel, el Señor le va a perdonar, el Señor le va a restaurar, el Señor va a enviar pan, va a enviar mosto, va a enviar aceite, el Señor te va a restaurar, el Señor te va a levantar, el Señor va a meter de su presencia de nuevo en tu corazón. Y sigue hablando, dice: tierra, no tema, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Si bien también está hablando en el otro plano escatológico, donde sería, hermano, el milenio, donde, gloria a Dios, la iglesia se gozaría en esos 1000 años, que no habría, hermano, maldad, que no habría pecado sobre la tierra. Y como dice el profeta Isaías, que el niño jugaría con la serpiente, con el león. Está hablando en esa parte escatológica también del milenio, pero también está hablando, hermano, y podemos aplicar para nuestra vida, para la iglesia, que si la persona se arrepiente, Dios puede nuevamente derramar de su presencia dentro del corazón del hombre. Y el Señor puede restaurar todas las cosas. El Señor puede hacer nueva todas las cosas. Por eso dice: tierra, no tema, no tema, porque Jehová hará grandes cosas. Si el pecado hizo algo en tu vida, Dios puede hacer algo mayor en tu vida. Si el pecado hizo, gloria a Dios, una devastación en tu vida, el Señor puede hacer, gloria a Dios, hermano, una restauración en tu vida. Por eso dice el versículo 28: y después de esto, después de ese arrepentimiento, después de esa búsqueda, después de buscar el rostro del Señor, después de convertirse, después de dejar el pecado, después de dejar aquello que no es agradable delante de la presencia del Señor, hermano, porque el Señor no derrama su espíritu en cualquier persona.
El Señor no derrama su espíritu en cualquier templo. Después de esto, usted quiere la presencia del Señor, quiere la llenura del Espíritu Santo. Debemos hacer algo, debemos arreglar nuestra vida, debemos buscar la misericordia del Señor, debemos buscar el rostro del Señor. Y después de esto el Señor va a derramar de su Espíritu. Y usted va a empezar, gloria a Dios, a gozarse en la presencia del Señor. Por eso cuando dije recién, esta promesa, esta profecía, una parte toma el cumplimiento en la iglesia primitiva. Cuando Pedro, aquel hombre tosco, aquel hombre acelerado, aquel hombre, como quien dice, siempre vivía metiendo la pata, aquel hombre que le había negado a Jesús, pero empezó a buscar la misericordia de Dios. Empezó a buscar, hermano, gloria a Dios, esa misericordia, esa compasión de Dios. Cuando él se da cuenta que le había negado a Dios y el gallo canta, dice que él sale del medio de la multitud, sale del lugar donde había caído y dice que empezó a llorar amargamente. Ese hombre que pasó ese proceso de arrepentimiento, ese hombre que pasó, hermano, la formación de Dios, porque como dije recién, era un varón acelerado, un varón que vivía metiéndose, un varón que metía la pata, como quien dice. Pero pasó, gloria a Dios, hermanos, ese arrepentimiento. Y ese varón estaba allí en el pórtico de Salomón. Según los historiadores, dice que había 400 hombres allí en el pórtico de Salomón. Estaban esperando la promesa del Señor. Esa promesa que el Señor le dijo: quédense acá en Jerusalén y yo voy a enviar el poder del Espíritu Santo. Quédense acá en Jerusalén y ustedes van a ser investidos del poder del Espíritu Santo. Y pasaba el tiempo, hermano, y se fue uno. Y empezó a pasar el tiempo y se fue otro. Y pasaba el tiempo y se empezaron a ir. Y dice que de esos 400 hombres solamente quedaron 120. 120 que estaban en comunión con Dios. 120 que estaban en unidad con el Señor. 120 que amaban a su prójimo. 120 que estaban allí en comunión con los hermanos. Y de repente, gloria a Dios, viene un viento recio y cae sobre aquellos 120 y le fueron repartidas lengua de fuego y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y hubo asombro aquel día porque decía: ¿cómo pueden hablar nuestra lengua? Y algunos se burlaban y algunos decían: pero esto es tan borracho, esto es tan lleno de mosto. Y aquel hombre acelerado, aquel hombre que metía la pata, aquel hombre, hermano, gloria a Dios, que a veces hablaba de más, ese mismo hombre, el apóstol Pedro, se levanta y dice: esto no están borrachos, esto no están lleno de mosto, sino que hoy, ahora, o esto es parte de la profecía que había profetizado el profeta Joel, que en los últimos tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre los siervos, sobre la sierva, y que iban a profetizar, y que los jóvenes verían visiones, y que los ancianos soñarían sueños. Esto es parte de aquella profecía que dijo el profeta Joel. Hermano, y estamos en los últimos tiempos. Esa profecía es para estos tiempos también.
que Dios puede derramar de su Espíritu, puede llenar tu vida, puede llenar tu corazón, pero debemos tener comunión con Él, debemos apartarnos del pecado, debemos pedir misericordia, debemos estar con los ojos abiertos para que la langosta no coma nuestra vida espiritual. Por eso que Dios nos guarde, que Dios nos ayude en esta preciosa noche. ¿Quiere esa promesa? ¿Quiere el derramamiento del Espíritu Santo en su vida? Hay que hacer algo. Después de esto, de lo que vimos allí en Joel capítulo 2, versículo 2 en adelante, que el pueblo se había convertido, el pueblo había buscado la misericordia de Dios, el pueblo se había apartado del pecado, el pueblo había santificado las reuniones. Después de eso, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Que Dios nos ayude, hermanos. Gloria a Dios. Ya vamos a estar orando, vamos a estar clamando. Nuestro hermano Saulo allí, el director de la radio, si me puede estar ayudando en la oración. Gloria a Dios, él nos va a estar dirigiendo en una oración, y va a estar clamando, va a estar orando. Gloria a Dios, vamos a estar pidiendo misericordia para que Dios derrame de su espíritu sobre nuestra vida. Ya nuestro hermano director de la radio nos dirige a través de una oración. Padre amado, de amor, de misericordia, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, clamándote a ti, Señor, pidiendo tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Padre amado, por cada uno de mis hermanos que están del otro lado, Señor, por aquellos que quizás, Señor, se han quedado, aquellos que están apartados, Señor, y hoy están escuchando, Señor, este programa. Señor, sea tu Espíritu Santo que esté tomando control y dominio, Señor, seas tú, Señor, haciéndolos volver, Señor, del mal camino, Señor, haciéndolos volver a la senda de justicia. Padre amado, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a cada día, Señor de la gloria, a humillarnos delante de tu presencia, así como el pueblo, Señor, de Nínive se arrepintió, Señor, de su maldad, de su pecado, Señor. En esta noche, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, perdona nuestra falta, nuestros errores, Señor. Bendito Padre amado, tú sabes y conoces el corazón, Señor, los pensamientos, Padre amado. Nada podemos ocultarte a ti, Señor, nada podemos esconderte a ti, Señor de la gloria, porque tú todo lo sabes, Señor. Hasta nuestra palabra, antes que salgan de nuestros labios, de nuestra boca, Señor, tú ya la conoces. Bendito Padre amado, te entregamos nuestra vida en tus manos, Señor. Seas tú obrando en la distancia, Señor. Sea tu Espíritu Santo que esté, Señor, renovando la fuerza, restaurando al caído, Señor de la gloria. Bendito Dios, sanando al enfermo, Señor de la gloria. Bendito Dios, Señor, en esta noche, que tu palabra pueda tener cabida en cada corazón, en cada vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control y el dominio en esta hora. Toma control y dominio, Señor, de cada uno de los que están del otro lado escuchando este programa, Señor. No es casualidad, Señor de la gloria, sino que es tu Espíritu Santo, Señor, que ha preparado este momento para que puedan obtener, Señor, tu palabra, escuchar tu palabra, Señor. Bendito Padre amado, en esta hora te pido y te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté transformando, Señor. Tú sabes, Señor, la necesidad. Tú sabes, Señor, por la situación que muchos están atravesando en estos tiempos difíciles, tiempos de, Señor, finales, donde tu Espíritu Santo, Señor, donde tú estás pronto a volver, donde la trompeta está pronto a sonar, Señor, y tú vienes a buscar a tu iglesia. El enemigo se ha levantado grandemente para destruir a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, pero aún tú tienes amor, tú tienes misericordia, Señor de la gloria. Por eso venimos delante de tu presencia, para que tú, Señor, estés obrando, para que tú estés, Señor, derramando de ese Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ten misericordia y renueva, Señor, tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos, Señor, para que ninguno se pierda. Y aquellos que quizás estén escuchando por primera vez, Señor, llega a sus vidas, llega a los corazones, llega a esos hogares, Señor, tócalo, Señor de la gloria, quebrántalo, Padre amado, que puedan concurrir a una iglesia, que puedan buscar, Señor, de ti, Señor de la gloria. Tú eres el que está, Señor de la gloria, esperándolo con los brazos abiertos. Tú eres el que está, Señor, esperando a que se humillen, a que se arrepientan, para poder morar, posar en sus corazones, en su vida, para poder restaurar
restaurar sus matrimonios, para poder restaurar, Señor, la familia, Señor de la gloria, para levantarlo a aquellos que han caído, Señor de la gloria, bendito Dios. Señor, te pido y te ruego que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando en esta noche. Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible. Sabemos que para ti no existe la distancia, Señor, porque tú estás en este lugar, tú estás en distintos lados, Señor de la gloria, en distintos lugares donde está la necesidad. Bendito Padre amado, Señor de la gloria, en esta hora estés obrando, Señor de la gloria, que puedan depositar su confianza en ti, que puedan, Señor de la gloria, entregar su vida en tus manos, Padre amado, y que seas tú obrando, que seas tú dirigiendo sus corazones, que seas tú dirigiendo sus vidas, Señor de la gloria, para gloria y honra de tu nombre, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche esté obrando, Señor de la gloria, que, Señor, de tu palabra pueda llegar, Señor, lo más lejos, Señor. Quizás en esta noche Señor, no pueden escuchar, pero el día de mañana, o quizás en la semana, o donde, Señor, sea que puedan ver este programa, Señor, puedan escuchar tu palabra, y seas tú hablando, Señor de la gloria, también a esas vidas, a esos corazones, Señor, que están necesitados de ti. Bendito Padre amado, en esta hora, Señor, te pido y te ruego que sea tu Espíritu Santo reposando sobre cada vida, sobre cada corazón. Bendice, Señor, a tu siervo, bendice a tu sierva, Señor de la gloria, donde están predicando tu palabra. Respáldalo con tu Espíritu Santo, con el poder de lo alto, Señor, y que Señor, tu palabra siga siendo predicada, Señor. Sabemos que tú estás con tu siervo, sabemos que tú estás, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, Señor de la gloria, en esta hora. Señor, tú estés obrando, Señor de la gloria, en esta hora, en esta noche, Señor. Toca los corazones, cambia, Señor, los pensamientos. Aquellos que quizás, Señor, tienen pensamientos de suicidio, Señor, seas tú cambiando esos pensamientos, Señor, en pensamiento de bien, de vida, Señor de la gloria, bendito Dios. Aquellos que quizás están pensando, Señor, que ya no hay nada para ellos, que quizás ya no sirven para nada, pero tú tienes algo precioso para cada uno de ellos. Bendito Dios, Señor, obra en esos corazones, deposita tu Espíritu Santo, Señor, cambia esos pensamientos, Señor de la gloria, que el enemigo esté poniendo, Señor, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, Señor, en los niños, Señor de la gloria, bendito Dios, en aquellos, Señor de la gloria, que estén, Señor de la gloria, tomados por la mano del enemigo. Señor de la gloria, rompe las cadenas, rompe todo yugo del enemigo, Señor, en esta noche, y que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor. Derrama de tu gracia y de tu poder, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.